Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por reunirse aquí en la sala de investigadores del Instituto Ravignani para acompañarnos en la presentación del libro de nuestra querida colega y amiga Lucía Querejazo Escobari, titulado Las imágenes del fin, escatología y doctrina visual en Cachiaviri, audiencia de Charcas, 1643-1739, editado por Sindéresis, Madrid, y Hugo Ediciones, Santiago de Chile. Esta actividad fue organizada de manera colaborativa por el Programa de Historia de América Latina, el PROAL, radicado en el Instituto Ravignani, y el Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura, radicado en el Instituto de Investigación en Arte y Cultura de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Bueno, para dar inicio vamos a escuchar las palabras del doctor Germán Morón Reyes, que nos visita virtualmente desde Santiago de Chile, que es el jefe del Centro de Estudios Históricos y Humanidades de la Universidad Bernardo Higgins y director de la colección Historia de América Latina, editada por Sindéresis, que integra la obra en cuestión. Así que bueno, Germán, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. En primer lugar, un saludo cordial a todos los presentes, tanto virtuales como presenciales en el Instituto Ravignani. Para mí es un placer y un honor iniciar esta presentación de una bella obra, Las imágenes del fin, Escatología y doctrina visual en Cachiaviri, audiencia de Charcas, 1643-1739. Como mi rol en esta presentación es más bien hablar de la colección, aunque me hubiese gustado mucho haber hablado del libro, lo leí completo a propósito de su edición y como lo he conversado con mi querido amigo Nelson, es una expresión fabulosa de una de las facetas de la apropiación del cristianismo entre los indígenas y sobre todo la posibilidad de la escatología católica en términos misionales y pastorales. Es una bella obra, es un estudio de caso y nuestra colección se enorgullece de adicionar un volumen más a algo que parece ser la especialidad de Charcas hoy por hoy en la colección Historia de América Latina, a propósito de la obra anteriormente publicada de Ariel también. Bueno, en esta calidad de director, solamente contarles que esta obra tiene una historia en términos editoriales bastante bonita. Decirles que la colección Historia de América Latina se creó el año 2022. Vamos en el libro número 7, el de Lucía, y esta colección de Historia de América se diseñó, se planificó para dar un soporte de extensión científica al Centro de Estudios Histórico Humanidades y poder tener una colección editorial que expresara nuestra propia productividad científica y de nuestros colegas. En ese tenor, los libros que se han publicado en esta colección son todos, el núcleo central es el Cono Sur americano y sobre historia de la historia moderno-colonial, ¿ya? Distribuido en libros de carácter monográfico como en libro de edición de fuentes, ¿ya? A propósito del libro que viene ahora muy pronto, después de Lucía, el de Hugo Contreras, sobre fuentes de archivo. Celebro la publicación de este libro porque este libro también es parte de un esfuerzo inicial de algo que quizás es muy sentido para mí, mi amistad con Ana María Presta, que redunda también en una recomendación. Aún recuerdo, yo no conocía a Lucía, pero recuerdo las palabras de Ana María, no las tengo a mano en un mail, pero las recuerdo como un eco muy fuerte en mi cabeza. Estando yo en Sevilla, en una estadía de investigación, creo que una de las tantas estadías, Ana María me dice literal, Germán, en Sevilla está Lucía, que es como una hija para mí. Eh, a mí me gustaría mucho, Germán, que la tesis doctoral de Lucía, que es una maravilla y que tuve el honor de dirigir, se publicara como libro. Las palabras de Ana María fueron recibidas por mí como no una opción, sino había que publicarlo, ¿ya? La confianza historiográfica depositada en esta escritura era total. Y desde ahí empezó, me junté con Lucía en el archivo, ella recordará ese día que nos juntamos en el archivo de Sevilla adentro, usamos un par de palabras y definimos una obra que seguiría un rumbo específico y que hoy día tiene su corolario final. Y esa obra, quiero felicitar a Lucía por el esmero y su cuidadoso trabajo de edición y también agradecer el trabajo de Oscar Alba de Sindéresis, que hizo un trabajo maravilloso, sobre todo con el aporte de Lucía, que el libro quedara con las imágenes en colores, que era nuestra pretensión original. Y sobre todo cuando yo lo recibí, por eso preguntaba Ariel, yo me impresioné de la calidad del libro porque
Lucía es el primer libro, digamos, que está con este formato de cuché. Ahora, esto no es un patrón regular, dado que se hicieron algunos negocios ahí y algunos aportes de Lucía, pero estamos muy contentos porque, y con esto termino, digamos, porque el libro, Las imágenes del fin, sigue mostrando la productividad de un área específica de América Latina a nivel historiográfico y sobre todo en expresión de un convenio y de un espíritu de camaradería y de unión que transita entre Lima, Santiago y Buenos Aires. ¿Mm? Así que eso por mi parte, muy contento en mi calidad de director de esta colección y sobre todo felicito a la autora que merecidamente tiene el libro en su mano en este momento y que es una alegría para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por tus palabras y por la compañía y por el apoyo de siempre y por el compromiso con el trabajo. Bueno, para continuar, vamos a escuchar las palabras de la doctora Marta Penos, profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes y directora de la colección Artes, editada por la Universidad Nacional de San Martín. Gracias. ¿Tengo que prenderlo? ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? Sí, Sí, está se prendido. Bien, escucha. Muy bien. perfecto. Bueno, gracias. Gracias por la presentación y gracias sobre todo a Lucía por haberme convocado a participar de esta presentación. Siempre es una enorme satisfacción eh, ver que un trabajo en el cual yo participé como codirectora llega a concretarse en un producto como este. En un libro. El libro sigue siendo, sin duda, el dispositivo perfecto para que un trabajo tan intenso, tan profundo, eh, verdaderamente tenga la trascendencia que merece. Así que para mí es una gran alegría estar aquí. Ya fue mencionada una persona que forma parte de todo un proceso que comienza con una idea, va tomando forma y, bueno, avanza en el sentido de una tesis. Y me refiero a la muy extrañada Ana María Presta, que dirigió la tesis y con la cual, y junto con Lucía, armamos un equipo de un trabajo sostenido eh, en el cual los intercambios, las sugerencias, los avances, las dudas, todo fue tratado con cariño, con respeto. Yo creo que no es la primera vez que me pasa, pero quiero destacar que en este caso se dio con alguien que yo conocía, por supuesto, hace mucho tiempo, que leía, que tenía, como cualquier persona que ha trabajado sobre el periodo colonial, la tenía de referente y sigue siendo una gran referente. Y el trato era casual, ocasional, en algún evento, en alguna de estas presentaciones. Eh, y cuando tuve oportunidad de trabajar con Ana María, bueno, se duplicó, se multiplicó la consideración que yo tenía por ella, porque fue un trabajo grato, en ningún momento hubo tensiones, hubo una complementariedad, y yo creo que decía que no es la primera vez que me sucede de poder trabajar siendo yo directora con un codirector o codirectora o este caso, ¿no? Siendo otra persona haciendo la dirección y yo la codirección. No es la primera vez que me pasa y en general tengo la satisfacción de decir que el resultado siempre ha sido muy, muy bueno. Creo que se arma así como un círculo virtuoso en el cual lo que lo alimenta es la colaboración, pero también yo hoy lo estaba pensando en términos de entrega, ¿no? Hay que entregarse, ¿no? La tesista, en este caso Lucía,
bueno, a los saberes y a la experiencia de las directoras, pero las directoras también al conocimiento de la tesista, a sus intuiciones, al ingente trabajo de trinchera que significan los archivos, el relevamiento en el sitio, ¿no? Creo que entregarse mutuamente es lo que justamente hace virtuoso ese trabajo. Y acá, bueno, por supuesto, el papel fundamental de las instituciones, en este caso de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, cuyo doctorado es reconocido de excelencia en todas partes del mundo. Y a mí me parece que hay que decirlo, ¿no? En un momento como este, en el cual el conocimiento, la enseñanza, la formación de investigadores, de docentes, se quiere despreciar o por lo menos desvalorizar. ¿Qué más? Yo tengo acá que tengo que ser muy breve, muy breve. Bueno, decía que es un trabajo colaborativo, ¿no? Pero que descansa sobre todo, en este caso descansó sobre todo en Lucía, que tenía un material en bruto, ¿no? Tenía ahí como una cantera, podríamos decir, y que fue tallando con los años, ¿sí? Porque yo quiero decir que a Lucía la conocí en 2007, en un congreso sobre barroco que organiza la Fundación Visión Cultural de Bolivia, que dirige Norma Campos Vera, y ella allí presentó un trabajo sobre la entrada del virrey Morcillo de Holguín. 3 años después presentó un trabajo sobre la representación de la muerte, o sea, esta imagen que hoy es tapa del libro. Estamos hablando de 2010, justamente del templo de Caquiaviri. Y entonces allí Lucía ya había empezado como a hacer los bocetos, ¿no? A tallar un poco esos modelos que le iban a permitir más tarde llegar a conformar a esta figura lograda que es la tesis. Pero fue un paso más allá, que es esta transformación en libro. Y acá es una segunda etapa en el trabajo colaborativo. Hay que agradecer y hay que saludar con mucho beneplácito a las instituciones y a las editoriales involucradas en esta preciosa edición, porque realmente es muy hermosa. Porque, repito, para mí el tema del libro es fundamental para que un trabajo salte, ¿no?, a otra dimensión en su circulación. Y aquí debo decir que esta segunda etapa fue absolutamente positiva para el trabajo. Recién lo comentábamos un poco con Lucía, como muchas cuestiones que estaban ahí formuladas, pero había que darles como un mayor énfasis o articularla de otra manera en la argumentación general. Bueno, aquí alcanzan su versión más cabal, ¿no? Y para terminar, solamente quiero señalar muy en general, porque sé que Agustina y Ariel van a comentar más en profundidad, pero quiero señalar muy en general algunas cuestiones sobre el libro. Algo que no se había hecho. Este libro viene a llenar un vacío porque es un estudio integral, y es un estudio integral sobre el sitio de Caquiaviri. Y quiero decir sobre el sitio porque no es el templo y no es el programa iconográfico. Hay como un trabajo, si se quiere, de muñecas rusas, ¿no?, de matrioshkas, pero cada una de estas muñequitas, ¿no?, que vamos extrayendo tiene su perfecta ligazón con la otra, ¿no? Entonces es el sitio de Caquiaviri, sus distintas capas temporales, que no, las más remotas
no están tapadas por las más recientes, sino que es como un humus, ¿no? Que alimenta esas etapas ese periodo que estudia Lucía, un periodo de reconfiguración del espacio, del espacio de Cachiaviri, en términos físicos y simbólicos, y en términos, y esto me parece fundamental, tanto cristianos como andinos. Finalmente, como historiadora del arte, no puedo menos que saludar el tratamiento de las imágenes, que no vienen a ilustrar, no vienen a acompañar, son agentes, son elementos activos en esa reconfiguración. Y el tratamiento y el examen que hace Lucía de las imágenes verdaderamente da cuenta de esa complementariedad entre dos discursos distintos, entre dos semiosis distintas, como la palabra y la imagen, ¿no? Y la palabra que es escrita, pero es oral también, ¿no? Porque ahí aparece la recuperación del sermón. Por mi parte, felicitaciones nuevamente, este es otro paso más dado a partir de la tesis y la enorme alegría de haber tenido una parte en este proceso. Gracias. Gracias. Gracias, Marta. No, está bien, no hay problema. Bueno, seguimos entonces. Me toca a mí hacer la parte que me tocó y en la que hemos acordado. No, está bien ahí, gracias. Bueno, el libro que hoy tenemos el honor de presentar se propone reconstruir el contexto de producción, instalación y recepción del programa iconográfico de la iglesia de Cachiaviri, pueblo de reducción cabecera del corregimiento de Pacajes, en la audiencia de Charcas, Virreinato del Perú, durante la segunda mitad del siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII. Nutrida de un amplio y consistente marco teórico-conceptual, sistemáticamente organizado, la autora explora el altiplano paceño y sus habitantes en la larga duración, para dar cuenta del proceso de construcción de una nueva espacialidad cristiana a partir de las reducciones. La construcción de la iglesia de Cachiaviri y su equipamiento pictórico, resultado del efecto mancomunado de curas doctrineros y caciques principales, bajo la mirada atenta a veces de corregidores de indios, visitadores eclesiásticos y de las propias jerarquías episcopales. En esta presentación quisiera detenerme específicamente en los 3 primeros capítulos del libro, básicamente porque me encuentro más capacitado para dialogar con ellos que con los finales. Lucía tiene una apuesta clara en el libro, invitarnos a repensar cómo miramos y cómo fueron mirados los soportes materiales de la evangelización. Ya desde el primer capítulo, la autora presenta el contexto de producción de las imágenes y la centralidad del culto mariano, particularmente en torno a la devoción de la Inmaculada Concepción, promovida por los franciscanos quizás desde su temprana prédica. La evangelización, entendida como alguna forma de cristianización de las prácticas nativas de religiosidad y sociabilidad, y más específicamente la lucha contra las idolatrías, tan esquivas en el registro documental del surandino, cobran en esta obra un protagonismo medular, que invita a quien los lea a acompañar a la autora tanto en sus recorridos teóricos, metodológicos e historiográficos, como en la recreación de las espacialidades heterotópicas y las cosmovivencias andino-cristianas de artistas, curas, caciques y feligreses. Una ágil prosa y una coherente estructuración de los capítulos permiten acceder a los principales ejes temáticos y nudos problemáticos de la obra, entre cuyas fortalezas convendría destacar 5. La primera sería la construcción de un marco analítico propio que abreva en la historia del mundo andino, en la historia del arte colonial, en la historia cultural y en los estudios de la geografía crítica sobre la espacialidad. Luego, la cuidada interacción entre el corpus pictórico, el registro documental, la cronística e incluso el registro arqueológico. En tercer lugar, el abordaje multiescalar a partir del pueblo de Cachiaviri, que funge como atalaya hacia el sur andino, hacia el espacio virreinal e incluso hacia sus nexos transatlánticos. En cuarto lugar, como decía recién Marta, el carácter exhaustivo e integral del análisis iconográfico del programa
y su inserción en las redes de poder locales. Y finalmente, la integración de la religiosidad parroquial con la dinámica político-institucional de la diócesis paceña. Respecto a estos dos últimos aspectos, el libro de Lucía profundiza en el rol de los curas y los caciques de Caquiaviri en la construcción, refacción y aderezo de la iglesia del pueblo durante el periodo estudiado. Así, el largo oficio del licenciado Pedro Vallejo de Velasco como cura de Caquiaviri entre 1640 y 1652 permitió no solo la finalización de la obra, sino también su techado, ¿no? La iglesia, la finalización de la obra de construcción de la iglesia, sino también su techado y algo no menor, el inicio de la decoración con pintura mural. Esta incorporación de pintura mural como aderezo del nuevo templo dotó de nuevas características al conjunto de prácticas doctrinales desarrolladas por el cura y por sus eventuales sucesores, al tiempo que el propio espacio iba cobrando una nueva sacralidad. Para los caciques, por su parte, el sostenimiento de la construcción del templo los reputaba como buenos cristianos, no solo ante el cura, sino también ante los corregidores y ante los miembros de sus ailiu. Vemos entonces que los caciques de Caquiaviri se apoyaron en la notoriedad del cura para involucrarse en la construcción de la nueva iglesia, movilizando mano de obra y recursos propios y colectivos, lo cual, a su vez, abonaba la consolidación de su propio liderazgo. Ya ubicada en el primer tercio del siglo XVIII, la autora avanza en un fino análisis de los vínculos entre el poder cacical, las autoridades coloniales y la esfera eclesiástica, en un contexto donde se articuló un nuevo programa que condensó tensiones, negociaciones y proyecciones de futuro. La figura del cacique don Francisco Sirpa resulta central en este proceso. Recordemos que entre 1707 y 1718 se había visto envuelto en un prolongado conflicto por la sucesión al cacicazgo, acompañado de denuncias por abusos y arrendamientos de tierras presentadas por los ailiu ante las autoridades coloniales. Este episodio muestra la fragilidad de la posición de los caciques en el periodo y la manera en que las comunidades podían aprovechar las coyunturas de división interna para interpelar el poder cacical. Sin embargo, la epidemia de 1719 al 21 alteró drásticamente el escenario. La alta mortalidad debilitó las bases comunitarias y abrió un espacio a una recomposición de las alianzas. Pasada la crisis, el cacique intensificó sus vínculos con actores clave del poder civil y eclesiástico, como el alguacil mayor del corregimiento, Diego Eugenio de Hinojosa, quien se transformó en socio comercial del cacique y padrino de los matrimonios de dos de sus hijas, y el cura don Agustín de Barroeta y Vivero, también su socio comercial, y a quien veremos fuertemente comprometido en el aderezo de la iglesia en los años siguientes. De este modo, entre 1725 y 1728, el cura Barroeta impulsó un ambicioso programa de renovación artística de la iglesia. La visita episcopal de 1725 dejó constancia de retablos, alhajas, pinturas, marcos de gran costo, cuyo financiamiento superaba los 5.000 pesos aportados inicialmente por el cura. Los 57 lienzos de la iglesia de Caquiaviri, objeto de esta obra, fueron dispuestos a lo largo de la nave y en el presbiterio. El despliegue material de esta inversión no debe leerse solamente como expresión devocional. Tal como observa la autora, las obras constituyen auténticos espacios de negociación y demostración cultural y social. El ornato de la iglesia fue una vitrina de poder compartido entre el cura y el cacique. La contribución del cura Barroeta y años más tarde de su sucesor, don Pablo Marceliano y Agramont, hermano del chantre de la Catedral de La Paz, y sus alianzas con el cacique don Francisco Sirpa muestran que la iglesia se convirtió en el escenario donde ambos, el cacique y el cura, exhibían su capacidad de patrocinio y al mismo tiempo legitimaban sus respectivas autoridades. La autora entiende, y quien les habla también, el programa iconográfico como producto de esa confluencia de intereses. La epidemia reciente había dejado una huella de muerte y fragilidad que se plasmó en las representaciones visuales vinculadas al tránsito, la salvación y la piedad. El cuadro de la muerte, vinculado a la memoria de la epidemia, inscribía el trauma colectivo en imágenes que apelaban tanto al temor como a la necesidad de mediación espiritual. La gran cantidad de decesos acaecidos en un lapso tan corto, sin previa confesión, incluso en parajes alejados del templo y del pueblo, debió haber acentuado la preocupación espiritual del resto de la feligresía, ¿no? De los que quedaron vivos, digo, de los propios curas doctrineros y de las autoridades diocesanas. El patrocinio cacical en la producción de las obras señalaba, mejor dicho, que los caciques, don Francisco Sirpa y su yerno, don Antonio Paxipati, no solo eran responsables de sostener la reproducción material de los ailiu, sino también de guiar el destino espiritual de sus miembros en tiempos de incertidumbre.
Este programa, en su conjunto, impactó de lleno en las experiencias de quienes activamente lo contemplaron y como efecto de esa contemplación lo habitaron. También puede ser visto como una redefinición de las relaciones entre el poder político, la religión y el arte. Mientras el corregidor y sus oficiales garantizaban el orden civil y la exacción de tributos, el cura demostraba sus habilidades como pastor de la Grey y mecenas del ornato sagrado, y el cacique se ubicaba en el centro de una red de legitimación múltiple. Las imágenes, retablos y alhajas funcionaron como testimonios tangibles de esa comunión de intereses. Así, en las primeras décadas del siglo XVIII, se consolidó en Cachiaviri un modelo en el que el cacicazgo encontró en el arte sacro una herramienta de reproducción política. Las pinturas y retablos fueron tanto expresión de la fe como dispositivos de poder, en los que se hicieron visibles las alianzas familiares, los pactos con las autoridades coloniales y la capacidad de los líderes indígenas de articularse a un orden que, lejos de ser estático, se reconstruía continuamente en la negociación. En fin, y como desde hace 3 siglos en Cachiaviri o en Buenos Aires, las imágenes del fin recalan en nuestras retinas para transportarnos a otras espacialidades, otras cosmovivencias y otras religiosidades. Y te felicito. Gracias. Bueno, gracias a vos por invitarme a participar. Y ahora vuelvo a mi rol de moderador y le damos la palabra a la doctora Agustina Rodríguez Romero, investigadora independiente del CONICET, profesora titular de la Cátedra de Historia de las Artes Visuales Europa, siglos XIV-XVI, y adjunta a cargo de la Cátedra de Historia de las Artes Visuales América, siglos XVI y XVIII, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y directora del programa Quilca del Centro Materia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y le vamos a pasar un micrófono. ¿Encendido? No sé si... Eso. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por la invitación y a quienes están acá y quienes están virtual también, que pudimos ver rostros conocidos por Zoom. Bueno, cuando Lucía estaba trabajando, yo le dije, ay, ¿cómo me gustaría ser jurado de tu tesis? Me acuerdo. Y sucedió, por suerte, tuve la suerte de ser jurado de la tesis de Lucía y ahora tengo la suerte de hacer esta presentación porque tuve la suerte de leer el libro y también de ver, bueno, de ver también los cambios que hubieron desde ese momento a ahora y poder contarles a ustedes por qué está muy bueno este libro. ¿Qué son las cosas que tiene que realmente, desde una perspectiva, soy historiadora del arte, desde esa perspectiva, me parece que se está haciendo un aporte que es fundamental, ¿no? En primer lugar, ella está abordando el templo de Cachiaviri desde la perspectiva de la historia del arte colonial. Es un programa visual que es fundante, que es fundamental. Si bien es tardío, no podemos hablar de las postrimerías en este espacio sin pasar por Cachiaviri. Y son imágenes que han sido, o sea, han estado como ilustración de muchísimos libros y Lucía se anima de alguna manera a profundizar y eso es lo que es realmente necesario, me parece, ¿no? Porque no solo es el programa visual y es lo que dijo Marta y es lo que dijo Ariel también, es una profundización en el templo, pero es una propuesta que ella misma dice, que entiende el templo como un palimpsesto, ¿no? Que me pareció muy interesante, porque lo que se ve en su análisis son capas materiales y simbólicas superpuestas, sobrescritas, que están ahí para que también profundicemos en ese análisis de una manera muy rica. Entonces, hay algo del abordaje que tiene que ver con cuestiones que venimos trabajando, que se vienen conversando, pero que no es la manera tradicional de abordar la historia del arte colonial, porque ella trabaja el templo desde dos variables que no eran tan habituales, que es el tiempo y el espacio. Es un cruce, o sea, exponer este templo no solo de una manera congelada, como solemos ver a las imágenes cuando están en un museo, sino que las vemos en la larga duración. O sea, en su momento hablamos de la biografía de estos espacios, ¿no? De todo lo que pasa, y también volviendo a Didi Berman, ¿no? Lo que el templo, las imágenes, el espacio mismo nos supera. Entonces estos conjuntos, como el de Cachiaviri, los podemos a veces entender como programas aislados, congelados,
poco conectados con el entorno que lo rodea, y no es para nada lo que hace Lucía, porque, claro, cuando digo espacio, no me refiero a lo que habitualmente estamos trabajando en relación con circulación de imágenes, ¿no? Sino como entender a este conjunto y a estas imágenes insertas en un espacio sacro que no se agota en el espacio delimitado por los muros de ese templo. Y esto me parece que es un aporte que Marta lo señalaba recién, ¿no? Lucía aborda este conjunto articulado con el paisaje altiplánico, con prácticas espirituales que siguen reconociendo sitios naturales sagrados, y en ese marco la arquitectura y el programa visual funcionan como una bisagra entre la literatura interior y esa geografía que es densa de significados, ¿no? Según dice el autor. Esta clave espacial permite leer el conjunto no solo como catequesis dentro del edificio, sino, como dice ella, como dispositivo territorial, capaz de articular tiempos y trayectos devocionales que rebasan estos muros. En ese sentido, creo que algo que también es muy interesante para entender estos templos en el territorio es el abordaje que Lucía hace de las visitas pastorales y de los sínodos, del papel de los obispos en toda esta configuración de un programa visual que podríamos decir no es solo Cachiaviri, sino que se extiende al Obispado de La Paz. Y entonces ahí el abordaje de visitas pastorales de obispos como Queipo de Llano y Valdés o de Rodríguez Delgado, entre otros, bueno, de alguna manera está permitiendo comprender que estos templos y sus programas se articulan bajo la mirada de estos individuos, de sus visitadores, y también, que es otro elemento muy interesante de lo que propone Lucía, con la producción de textos, ¿no? Como por ejemplo los producidos por Rodríguez Delgado en el marco de su sínodo, que nos obligan a mirar un poco en detalle para ver qué es lo que se está diciendo acerca de cómo tienen que ser estos programas, cómo tiene que ser la ornamentación, cómo tiene que ser bueno, el diseño de estos espacios sacros. En ese sentido, esta mención a las visitas a otras fuentes le han permitido poner de relieve el accionar de los curas párrocos, que en este lado está el gráfico, ¿no? Como muy claro de quiénes son los sucesivos individuos que estuvieron participando de esto que vemos actualmente, ¿no? En otros casos lo hemos trabajado, como por ejemplo, que Lucía lo menciona, ¿no? José Arellano para Carabuco, Galás de los Ríos para el conjunto de templos que estuvo a su cargo, o también, bueno, Cañizares Ibarra, que lo trabajó Astrid Bindus, que está acá en la sala, ¿no? Y estos agentes que están accionando para, de alguna manera es muy interesante, y Lucía también lo trabaja, ¿no? La cuestión de estas fórmulas que se repiten constantemente, cómo el programa visual se convierte en estrategia política, en estrategia de posicionamiento, porque estos individuos lo que vamos a encontrar, y resulta muy interesante, es siempre llegan al lugar y el lugar está en mal estado, el lugar está derruido, está todo por hacer, y a consecuencia es eso, lo que van a hacer, lo van a dejar por escrito y además van a poner dinero de su bolsillo, que es algo que estoy buscando, si en alguna cuenta aparece, pero finalmente por ahora no lo encuentro, es decir, que dicen que Claro, viene de dicen su que, bolsillo, pero en los números no cierran. Pero bueno, esto es algo para profundizar también. Pero estas figuras de los curas párrocos, como también señalaba Ariel, ¿no? Son fundamentales para entender estas acciones también de estrategia. Yo creo que otro punto que es fundamental, porque es muy difícil sobre todo para la historia del arte, o sea, es el tema de Ariel, obviamente, pero es el tema de la agencia indígena en la construcción de estos templos. Desde la perspectiva de la historia del arte, es algo que resulta bastante abstracto, pero que Lucía lo aborda sin miedo, con mucha profundidad, cómo están trabajando estos individuos en la creación de estos programas, la financiación, dice ella, ¿no? Parcial o total de las obras. Y bueno, es un accionar que no solo es difícil de reconstruir, sino que ha sido invisibilizado. Entonces ahí doblemente difícil. El papel de estas élites indígenas, ¿no? Que esto claramente está articulado con las investigaciones de Ariel, es fundamental. Y en Cachiaviri, Lucía atiende especialmente a las formas en que estos individuos son representados. Realmente disfruté la puntualización sobre la agencia femenina.
¿no? Sobre cómo aparecen las mujeres indígenas representadas y también la cuestión de la cultura material andina que aparece en estas imágenes. O sea que ahí hay un tema que me parece que es súper rico y que da para más, ¿no? No solo eso, también los relatos, cómo aparecen como protagonistas de los milagros, eso es muy, muy interesante. En este sentido, ella dice algo que subrayé, dice que la representación de estos individuos está matizada de una manera interesante porque dice que los indígenas se encuentran representados, y la cito, como sujetos capaces tanto de pecado como de virtud, insertándolos de manera ambivalente en la narrativa cristiana de salvación. Acá Lucía se está jugando también a complejizar estas figuras que muchas veces fueron utilizadas de una manera poco crítica. También me pareció muy interesante lo que estás diciendo, que en su momento lo hablamos, sobre la idolatría, ¿no? Realmente acá las páginas donde ella le dedica a entender o a complejizar la cuestión de la idolatría es algo que es súper rico. Hay una revisión crítica y metodológica del concepto, de la idea colonial de la idolatría, porque no solo lo que la idolatría significa para el concepto significa para nosotros, y cómo lo usamos desde la escritura, de la historia o de la historia del arte, sino qué significaba también en ese momento, a fines del siglo XVII y en el XVIII. No podemos, o sea, no es un comodín, Claro. no es una carta mágica que podemos usar en todo momento, y me parece que en ese sentido estás trabajándolo de una manera que abre muchas puertas a pensar críticamente el uso de este concepto, ¿no? El libro aborda esta cuestión para preguntarse qué implican estos discursos sobre la idolatría, y muestra también algo que es fundamental, es cómo ese discurso funciona como estrategia. Es algo que estaba postulado en estudios previos, pero que acá vos lo estás trabajando de manera súper interesante. Entonces ella está trabajando las fuentes pastorales, las imágenes, las prácticas, pero que de todo este conjunto se ve cómo emergen adaptaciones, resistencias, negociaciones, que son más complejas que la carátula de idolatría, ¿no? Así que también creo que es una revisión metodológica que es interesante para quienes están trabajando el periodo desde hoy para pensar el concepto y cómo lo estamos utilizando. Bien, voy a los temas que como historiadora del arte tienen que ver con la práctica artística y que también hay muchas joyas en este libro. Por un lado, lo que señalaba Ariel del programa de pintura mural que tiene la fecha de 1699, que no lo habíamos visto. Así que eso es un dato muy importante. Me pareció muy importante un programa mural con esa fecha. Como siempre estamos pensando que son posteriores. En ese momento ya estamos ante un programa mural muy interesante, con cartelas, ¿no? O sea que realmente me parece que nos lleva a repensar un poco las dataciones o la cronología que habíamos pensado sobre pintura mural. Ahí la aparición de un San Cristóbal enorme que se esboza, pero que bueno, está ahí, está, Sí. aunque no lo veamos. Ese es un elemento que es interesante. La otra cuestión que es muy interesante, que Lucía sabe que me encanta, es la de los compuestos. Les voy a contar qué son los compuestos. Los compuestos es una especie de patchwork que hacen artistas artesanos en el templo de Caquiaviri, recortando, cosiendo los lienzos para ponerlos en las paredes. El caso de Caquiaviri, no sé, habrá que ver si es que hay más casos como este, pero en ese sentido es muy interesante cómo están trabajando con los lienzos, porque hay algo del lenguaje de la pintura mural que se traslada a la práctica de la pintura sobre lienzo para cubrir todos los muros del templo. Y además, la pintura mural tiene como base el hecho de que solo puede ser creada in situ. Entonces, aplicar la pintura sobre lienzo de esta manera permite la circulación de imágenes, sobre todo de centros productivos que en ese momento ya eran muy reconocidos en el espacio virreinal, ¿no? Como es el Collao, como puede ser Potosí, pero sobre todo Cusco, ¿no? Que es la mayoría de los programas vos proponés que vienen de esa zona. Entonces, esos lienzos llegan
pero ahí es muy interesante porque no es solo que el lienzo llegó de otro sitio y lo colgaron, o podríamos pensar que hay un pintor que lo hizo para ese espacio y lo colgó, sino que hay un trabajo como de rompecabezas, de cortar y coser los lienzos, de retocar, que abre a una dimensión de la práctica creativa en estos espacios, pensada para los espacios, que es muy novedosa y súper interesante. Yo creo que de acá también salen cosas a futuro muy, muy lindas, ¿no? Después, quizás para lo último, si esperaban que me explayara sobre los programas iconográficos, no lo voy a hacer. Porque está todo dicho, o sea, en ese sentido, si sabíamos que Cachiaviri es muy conocido por los programas iconográficos, bueno, Lucía lo desmenuza de una manera fantástica porque aparecen todas estas particularidades del programa visual analizadas en profundidad desde una perspectiva exhaustiva, en consideración de todos los diferentes asuntos tratados. También la relación, como señalaba Ariel, ¿no? El discurso de la Iglesia en relación con las principales líneas sobre las que se buscó hacer énfasis, como dogmas, sacramentos, devociones, exemplas. Aparece, obviamente, la cuestión de las fuentes europeas, que podrían haber servido de modelos, el diálogo con otras imágenes americanas de temáticas similares, las fuentes escritas en circulación. Entonces, todo este apartado, el apartado iconográfico es súper exhaustivo. No tengo mucho para decir más que léanlo, disfrútenlo. Claramente la imagen que veíamos, ¿no? La de la tapa, la de la muerte, pero también el juicio final, el infierno, todo el programa, amerita ese estudio, un estudio súper exhaustivo porque lo que vemos en estas imágenes es muy complejo. Pero también lo que señalás sobre la serie de San Antonio Abad me parece que es muy interesante para ponerlo en contexto con el espacio cusqueño, la cuestión de los triunfos, cómo los triunfos están dialogando con el entorno también de otros templos, la vida de la Virgen, las escenas de milagros. Quizás la joyita sea el reinado del anticristo, ¿no? Porque también conocemos a Cachiaviri por esa imagen, por la imagen del reinado del anticristo, que es una imagen bueno, que resalta en Cachiaviri. Ella señala, ¿no? la relación de esta imagen con las fuentes de Nadal, de Vierix, pero también interesante cómo la falta de modelos la lleva a revisar a Signorelli, ¿no? Para ver qué estaba pasando con este tema en Europa y en América. Y una imagen que realmente no tiene paralelo en el Virreinato del Perú. En ese sentido es que la hace única. Está en Cachiaviri. Y acá también, obviamente, aparece la cuestión de la copia, que ya lo hemos trabajado. Son variantes de artistas que están realmente apropiándose de estos motivos. El tema del rey americano, que señalás muy bien, bueno, no es un inca, es un rey. El inca estaría apareciendo en el juicio final, esa imagen hermosa, ¿no? Y esta cantidad de personajes que aparecen adorando a este falso profeta, ¿no? No tengo mucho más para decir, insisto en que es una lectura que yo la estaba leyendo, quizás por haber leído la tesis, decía, bueno, va a ser muy no, estaba llena de sorpresas, creo que vamos a terminar muchos de los que estamos acá con este libro lleno de post-it. Y además quiero decir una cosa para cerrar, en relación con la figura de Ana María Presta, pero también en relación con la figura de Héctor Esquenones, también en relación con la figura de Teresa Gisbert y de José de Mesa, que con todo el respeto que tenemos por nuestros maestros, nos toca revisar aquello que dijeron. Nos toca volver a ver las imágenes, volver a leer las fuentes desde otra mirada, desde otra metodología, y eso siempre como digo, siempre con respeto, pero proponiendo con estas cosas que fueron tan trabajadas,
Bueno, estas nuevas miradas que creo que Lucía hace, y en ese sentido te felicito un montón. Gracias, querida. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una nueva. Ahí está. Bueno, y finalmente las palabras de la autora tienen su respectivo micrófono. Vamos a ver si podemos pasar a la presentación. Sí. No sé. Tengo. Ya lo tengo. Bueno. Yo me voy pasando, voy 46. Sí. Ok, muchísimas gracias por estar acá. No sé por dónde empezar, más que por, obviamente, el presente y agradecerles a todos los que están aquí por acompañarme, especialmente a Ariel, Marta, Agustina, por compartir además sus ideas, pensamientos, tiempo, que es tan escaso y preciado, con mi trabajo y conmigo. También a los colegas que jamás pensé que tendría yo la suerte de presentar este trabajo con, yo qué sé, con Astrid acá o con Mavi, ¿no? Que estemos, o sea, se han dado unas coincidencias muy felices y que estén Ramón y Graciela aquí me honran profundamente. Y les agradezco de todo corazón. Yo empecé mi camino con Cachiaviri antes de Ana, diremos. Y claro, porque yo desde yo empecé a trabajar a los 15 años en el Archivo de la Paz, ayudando a mi mamá a catalogar documentos coloniales. Mi mamá era la directora del archivo. Pero a partir de los 16 empecé a trabajar con mi papá, catalogando su archivo fotográfico. Y entonces empecé a mirar todas las fotos que tiene don Pedro. Y ahí vi por primera vez la foto del cuadro de la muerte de Cachiaviri. Y recuerdo ya en ese momento, yo chica, preguntarle a Teresa Gisbert sobre el cuadro. Y obviamente no me tiró mucha bola, pero ya desde esa edad tenía yo el privilegio de poder preguntarle cosas, así sean muy casuales, ¿no? Y es más o menos también a esa edad en la que Ana pasó también por casa, amiga de mis papás, de mi mamá principalmente, pero muy cercana a los Querejazu. Entonces, mi historia es un poco familiar, pero es que tengo el privilegio y la suerte de compartir oficio con mis padres. Y más allá de hacer lo mismo que hacen mis papás, es que disfrutamos de tener el mismo oficio, lo cual en cierta medida ha sido también divertido y tortuoso para mis hermanas que no lo hacen. Y es como, basta ya de todas estas cosas. Pero eso me ha también dado, bueno, tiene sus beneficios y sus complejidades, obviamente. El privilegio de haber conocido a muchos profesores y maestros muy pronto, antes de que a veces uno tarda mucho en el camino de estudiante en darse cuenta de, tenía que haber hablado con tal profesor. Y entonces tuve la suerte, por ejemplo, de hablar con Héctor a tiempo, diremos, y que me ayudara de una forma que nadie me podría haber ayudado. O sea, hasta el día de hoy no conozco a nadie que me hubiese podido dar las pautas que me dio Héctor Esquenón en su momento. O sea, porque obviamente nadie conocía en ese momento las obras como él. Entonces, en cierto punto de los tempranos 2000, en un congreso de la EVE en Sucre, nos encontramos aquí con Sergio, Ariel, Pau, Guille, estábamos todos en el congreso de la EVE. Y claro, yo presenté mi tesis de licenciatura sobre piratas. Volveré a ese tema, ya que me he trasladado al puerto del Callao, volveré. Y ahí Ana me reclutó, que es la palabra correcta. Me reclutó con las siguientes palabras. Lucía, ¿tenés novio? No. Bien, venite a hacer el doctorado conmigo a la UBA. Y yo, ok. Era lo único que te impedía el novio. Aparentemente, lo único que podía haber impedido era la presencia de un novio. En fin, por suerte en ese momento no lo tenía y pude fácilmente decir
que no, que sí, que vayámonos a Buenos Aires. Y claro, de ahí empezó un proceso en el cual ella me facilitó todas esas partes administrativas que yo viviendo en otro país constantemente, porque yo nunca me vine a vivir a Buenos Aires, yo siempre viví en Bolivia, aún así cursar el doctorado con ella. Y eso es impagable, esa generosidad de hacerte desde el trámite, pagar las cosas que había que pagar, recibirte en su casa, el refrigerador y botellas de vino a mi disposición. Aprendí a tomar mate, se ha vuelto indispensable. Esa generosidad no lo tiene cualquier estudiante y yo tuve el privilegio de tenerlo con Ana. Y entonces ya entradas en pensar el proyecto, yo quería trabajar este cuadro, pensaba que solo el cuadro, pero obviamente de pronto me di con esas ambiciones que una tiene de joven proyectante de su tesis, su proyecto doctoral, como yo voy a hacer todo, ¿no? Todos queremos hacer todo. Y entonces ahí quedó claro que necesitábamos auxilio y entonces necesitábamos a Marta y Marta gentilmente aceptó. Y entonces fui con las dos de la mano, con lo diferentes que las dos son, una guía maravillosa con todo el rigor y la disciplina de Ana y la dulzura y lo sugestiva que es Marta para decirte las cosas. Me he sentido siempre muy privilegiada, pero también con el acompañamiento además muy cercano de Gabriela Siracusano, quien en realidad era quien más trabajaba las postrimerías, ¿no? Venían de preparar los textos sobre Carabuco, sobre iglesias cercanas, Agustina, que es la única que trabaja, Obispado de La Paz, ¿no? Y Ariel, que es el único que trabaja en la provincia de Pacajes. Obviamente mis únicos son exageraciones, pero en ese momento, y somos pocos igual, ¿no? Y ahí pues empezar a andar el camino doctoral. Entonces, bueno, fueron largos años en los que yo tuve el privilegio de estudiar en la UBA, porque la UBA es una universidad que ofrece educación cuasi gratuita, de excelente calidad, como ha dicho Marta, que después me ha abierto las puertas de todas partes. No ha habido lugar donde me digan, ¿y ese papelito de dónde has sacado? ¿No? Que te miran así. A los lugares a donde he ido te miran así. Entonces, ahí un agradecimiento, como decía Marta, a las instituciones también. La UBA ha sido un paraguas, un todo para mí, y lo agradezco profundamente. Estar aquí en este espacio, además como que en honor y siguiendo el legado de Ana, es también extra especial y agradezco especialmente a Ariel Guille por también recibirme aquí para hacer esto. Entonces, pasadas las emotividades, además, tengo que agradecer a mis papás, obviamente, porque desde los 15 estamos en esto, pero además que todas las fotos del libro son de mi papá, que muy gentilmente nos íbamos todos a Caquiaviri y él hacía las fotos mientras yo paseaba por cualquier lado y mi mamá lo propio, no sé. A mi esposo, que a partir de cierto punto sí tuve novio, sí tuve novio y muy feliz en medio del proceso de la tesis, me casé y bueno, él también se ha sumado al barco del Caquiaviri, incluso ha redibujado todos los demonios, hemos hecho exposición con los demonios, bueno, nos hemos divertido con Caquiaviri. Y en este proceso, pues inevitablemente fallecen algunos maestros, falleció Héctor, falleció Teresa. Cuando falleció Teresa yo me sentí muy huérfana y uno repiensa esos cuestionamientos que uno tiene o cuestiones que les hace a los maestros y dice, bueno, yo quería en algún punto demostrar que los mesas se habían equivocado en esta parte o que esto era muy superficial, ¿no? Porque además Teresa me había dicho que no había nada más que hacer en Caquiaviri y que mejor me buscara otro tema. No, siempre cuento mucho ella era así como, pero ¿para qué quieres hacer eso? Ya hemos hecho todo. Y yo, porque ya la conocía, ya sabía de esas rudezas, asperezas que la caracterizaban, le dije, alguito encontraré. 11 años después, encontré cositas,
Pero también muy interesantemente confirmé las intuiciones de Teresa. Ahí no sé, creo que el rol de Pepe en la parte que compete a Cacchiaviri no fue tan importante, entonces con ella, con quien yo tengo la deuda. Pero bueno, no quiero toda la historia de mi vida aquí contarles, porque si no llegamos a esta parte y se pone complicado. Pero quería más bien compartirles un poco de qué es Cacchiaviri cuando yo pienso en Cacchiaviri. Preguntamos si se ve a los que están viendo de lejos. Sí. ¿Se ve el mapa? A los que están, no, pero los que están en virtual. Está solo la portada del libro Ah, entonces hay que pasar lo mismo proyectándose. la otra vez, Nelson. Gracias. Sí. Hay que pasar desde aquí. Como pasar de así. ¿Ves? Sí, sin poner presentación. Claro, porque pasó la otra vez a mí. Ah, ya. Ok. ¿Ahora se ve el mapa, Nelson? Sí, Sí, gracias. sí, Ya. se ve. Bueno, entonces, Cacchiaviri es ese montón de roca ígnea roja en una especie de planicie que la rodea en lo que vendría a ser la cuenca del desaguadero. En una parte en la que el desaguadero fluye subterráneamente, entonces tampoco es que se lo ve. Y entonces, ahí tengo que, ok. Y con el de para abajo. Ok. Las fotos que he traído hoy día, un poco para comentar, ninguna es de un cuadro, porque me cansé, no mentiras, los amo, pero sí los he mostrado mucho y hemos hablado mucho de los cuadros y es cierto que a mí lo que me interesa de Cacchiaviri es esto. A mí lo que me interesa del altiplano boliviano, de estos pueblos que trabajamos con Ariel, con Agustina, es esto. Esto es a mí lo que me mueve. A mí, mi corazón está en estas pampas que no son pampas, porque es altipampa. En algún lado he leído la palabra altipampa. Y, bueno, porque cuando uno camina estos espacios, te encuentras con estas múltiples huellas que son, que cuando, bueno, uno no necesariamente sabe si estas cosas son antiguas o son nuevas o qué, y después te vas dando cuenta que son las dos cosas, que son nuevas y son antiguas y tienen estos ciclos y estas reutilizaciones constantes de que los espacios sagrados solo se dejan de usar cuando aparece otro, entonces, y el otro está al lado, pero no, hay una organicidad en el espacio del altiplano que es fabulosa. Y ese cielo azul oscuro, que es muy difícil de explicar y decir como el cielo es azul, pero es azul oscuro. Es azul oscuro. Porque es tan intenso, ¿no? Y los colores de estas fotos son en invierno. O sea, como que el dorado de la paja brava, obviamente lo tengo romantizadísimo, pero porque a mí me gusta, como verán, pasarme el tiempo ahí. Bueno, cuando podía hacerlo, lo hacía. Y entonces hemos viajado bastante ahí, aunque no lo vean, son las ovejitas, las ovejas están con su pastor. Entonces, entender, para mí al principio me costaba mucho conciliar lo que está en la iglesia, dentro de la iglesia y lo que uno experimenta por fuera, esto. Y por supuesto que es clave ahí, obviamente, los textos de Ramón Gutiérrez sobre los pueblos de indios y cómo se articulaban las diferentes herramientas de la arquitectura para integrar la cristiandad y lo andino, pero ahí también el trabajo de Astrid en justamente estos espacios de comunicación entre los afueras y los adentros y los intermedios. Entonces creo que tardé muchos años en llegar a darme cuenta que eso es lo que yo quería tratar de explicar. Cómo estas ovejas y esta montaña tienen sentido con esos árboles y ese templo. Y a la vez con el anticristo. Como que cosas que probablemente sigo sintiendo que no están del todo explicadas, pero también sospecho que no tienen una explicación así tan que podamos poner por escrito. Pero sí, siento, digamos, una satisfacción, sobre todo les agradezco mucho las lecturas y los comentarios, porque también son como espejos para saber qué finalmente logró uno decir y si realmente qué leen, ¿no? Porque yo cuando lo miro veo ansiedades mías, agotamientos míos, que espero que irán cambiando. Sí, cuando iban diciendo todas las fuentes consultadas y yo empezaba a sentir el cansancio. Pero no se ha hecho pesado en ningún momento. Y aunque un trabajo doctoral es duro y fueron
11 años, en el que en ningún momento dejé de trabajar en lo que me ganaba la vida, ha sido súper chévere, bien acompañada también. Entonces, esta es mi iglesia, en mi pueblo, en donde espero que podamos también hacer una presentación del libro con el arzobispo de La Paz, que ya está comprometido. Bueno, yo estoy comprometida, estaba comprometida a terminar el libro, bueno, ya está. Y bueno, el templo y su articulación en el espacio, las diferentes, ¿no? Como momentos de las espacialidades que yo trabajo en el libro, que siguen justamente estos momentos de la arquitectura que trabajan Ramón y Astrid, cada quien desde su experiencia y su sapiencia. Para también conocer al pueblo en día de fiesta. Hemos ido muchas veces con mis papás, con Andrés, con mis amigos, con colegas de diferentes partes. También ver el templo con fotos que no son fotos para libros, son fotos del día de la fiesta, ¿no? Porque la iglesia es una iglesia que se usa, aunque Caquiaviri es pueblo pastor. Hay poca gente en Caquiaviri durante el año, casi todos están en La Paz, porque ahora tienen una excelente producción de lana de vicuña y ¿no? Se destacan por ello. Pero la mayoría del tiempo no hay gente en estos pueblos, ¿no? O sea, no es tan extremo como los pueblos del sur de Oruro, por ejemplo, norte de Chile, pero en Caquiaviri no hay mucha gente. Pero el día de fiesta hay gente y entonces vemos este espacio que además está un poco alterado por lo que está todo blanqueado, toda la obra de madera está blanqueada, ¿no? Pues parte de la restauración de los 90s, que nunca se llegó a dorar, que es como debió haber estado, como están los templos de la zona, ¿no? Y entonces te da otra percepción y todas las veces que íbamos era volver a preguntarme, ¿y esto cómo funcionaba como dispositivo? ¿Cómo la gente lo miraba? ¿Puedo plantearme eso? No quería yo entrar en un estudio de la respuesta porque no tengo con qué fuentes hacerlo, esto no es, no tenemos las fuentes para hacerlo. Y si las tuviéramos igual, pienso que hubiese sido muy difícil. Y lo único que no he trabajado en la tesis fueron las imágenes de bulto porque me pone nerviosa que las mueven. O sea, no que se muevan, ¿no? O sea, igual te ponen nervioso, pero que no podía saber si están ahí desde el siglo XVIII. Claro. Entonces, de pronto esa capilla ha cambiado porque cambian, ¿no? Entonces yo decía, no, pero ¿y si la han cambiado? Yo voy a armar toda mi explicación y no. Entonces me limité a lo que en Caquiaviri afortunadamente está fijo y quieto y que ha sido evidentemente hecho para la iglesia. Entonces, nada, quería compartirles también fotos de este proceso, que ya es como más un poco lo vivencial, de las muchas veces que hemos ido al pueblo, en fiesta. Esta foto es maravillosa porque la gente está ahí dándole la espalda a la gloria y mirando el cuadro del infierno. Es que es así, es que a la gloria no le interesa a nadie más que a los curas. A la gente le interesa el cuadro del infierno, los demonios, los cuerpos torturados. Todo el mundo siempre está buscando al rey, al papa, a los cardenales, que si hay un indio, no hay un indio. No, no hay indios, son raros, son los que hay indios. Entonces, pues. Y bueno, en esta oportunidad, que esto es el 17 de enero del 2019, son las mujeres las que más le prestan la atención a los cuadros, pero notoriamente las mujeres. Puede haber miles razones para eso, pero sí. El padre, Policarpo Arcaya, muy gentil, y San Antonio Abad en la imagen que se saca de procesión, que no es la misma que se queda en el templo, ¿no? Besos, querido Germán, que ve tranquilo. Te agradezco muchísimo. Abrazo, querida Lucía. Mil disculpas a la audiencia. No te Tengo que preocupes. hacer un seminario ahora, entonces abrazo y mis felicitaciones nuevamente a Lucía por la maravillosa obra que acaba de publicar. Y sé que tendrá mucho Gracias a éxito. ti. Gracias a ti, querido Germán. Adiós. Chau. Y bueno, ahí estoy yo. La fiesta, también hemos ido a tomar, hemos ido a bailar. La devoción a Santiago, que casi no la toco, pero porque no aparece en la colonia en mis documentos, y entonces grandes preguntas, interrogantes, si es tan importante la devoción, ¿por qué no aparece? ¿Y dónde está la devoción a San Andrés, que en los papeles sí nos aparece y después nadie sabe quién era ese señor? Entonces, bueno, amo los burritos. Ha sido y ahora fotos de verano,
para que vean que no todo es seco. Ha sido un viaje de ir pensando, yendo muchas veces, y cuando no estoy en Bolivia es imaginar y pensar el altiplano todo el tiempo. Es una cosa que incluso lo he hablado con terapeutas porque está muy adentro. Entonces digo, ¿de dónde sale esto? Y claro, mi mamá dirá que de los Cusicanqui, del pueblo de Calacoto de Pacajes. Pero sí, no sé, mi abuela también se pasó muchos años en el campo pensando sobre su vida y trabajando para la familia. Entonces, bueno, tal vez a uno sí le quedan esas cosas y esas cosas mueven nuestras inquietudes porque ¿por qué diablos todo el tiempo estoy pensando en esto, en estos altiplanos tan hermosos? Y me puedo poner otra vez romántica. Y solo quiero terminar con el agradecimiento y la última anécdota, que es cuando ya habiendo defendido en compañía de estos queridos colegas y Gastón Burucúa, que lamentablemente no pudo venir porque su hijo está ahorita en cirugía, a quien le aprovecho de desearle mi mejor éxito. Acabado, yo me fui bastante rápido al postdoc a Suiza y en trabajo, en mi única visita a Sevilla, a diferencia de Germán, que fue muchas veces, yo fui solo una. Y en esa una, Ana me escribe y me dice, en la segunda mesa, entrando a la izquierda, en la segunda mesa, al lado de la ventana, está un señor, ese es Germán. Habla con él. Así. Entras a la sala de investigadores y siempre se sienta ahí, es verdad. Izquierda, miro, me acerco. ¿Eres Germán? ¡Lucía! Y yo, esto es surreal. Ana me dijo que venías. Tomamos un café a las 11. Yo no sabía de qué iba, no nada. Y media hora después estábamos tomando el café y me dice, ¿quieres publicar tu libro con la colección? Perdón, ¿quién eres? No tanto, pero casi. Y así fue. Entonces Ana estuvo todavía haciendo esas gestiones mucho tiempo después y se lo agradezco profundamente allá donde ella esté, tal vez en Charcas, pienso. Y nada, ahí mi agradecimiento último va para Germán por comprometerse con un libro con tantas figuras, con tantas imágenes, que hemos tenido que hacer vueltas extra para que salgan a color porque son demasiadas para salir en blanco y negro, era triste. A Nelson Castro por ser tan gentil, Carguiri, y traer los libros y estar siempre ahí al pie del cañón. Y bueno, de nuevo a mis papás, mi marido, mis hermanas y a todos ustedes, querido.